Gracias, Padre bueno, Dios, te damos honor y te damos gloria. Puedes tomar asiento. Aleluya. No dejes de adorar a Dios. Dios es bueno, amén. Dios es bueno. Estamos contentos, amamos a Dios y Dios está en medio de nosotros. Su presencia está en este lugar. Su presencia está en este lugar. Bueno, hoy vamos a comenzar una nueva serie titulada Fe no fingida. Recuerden, los miércoles estamos enseñando sobre el reino de Dios. Comenzamos el pasado miércoles. Pero los domingos vamos a estar comenzando una serie titulada Fe no fingida. Cuando yo termine esta serie, como en 2 meses, más o menos, como en 2 meses voy a terminar esta serie. Así que quiero que después de esta serie, Albertito, el copastor, nos predique. Tiene 2 meses para prepararse. Adelante, te doy una semana ahí. Bueno, oramos. Padre, te damos gracias por este tiempo que vamos a tener. Gracias por tu palabra. Creo, Padre mío, Dios, que tu palabra, Padre mío, Dios, es buena y produce en nuestras vidas, Señor. Que tu palabra nos cambia y ella produce en nosotros lo que ella sabe producir. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Creemos que tú eres un gran Dios, que tú estás en nosotros, Señor. Y vemos el mover de tu espíritu de una manera impresionante. En el nombre de Jesús, amén y amén y amén. Quiero que vayas conmigo a 2 de Timoteo. Ve a 2 de Timoteo en el capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 3. Timoteo 1, verso 3. Cuando lo encuentre, de un fuerte amén. 2 de Timoteo 1, 3. Bardo, ¿cómo estás? Bueno verle, bueno verle. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 3. ¿Llegaron? Leemos en el nombre de Jesús. Capítulo 1, verso 3. Amén. Dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Verso 4. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. ¿Trayendo a memoria qué? La fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Padre, te pido que me ayudes a predicar la palabra de Dios. Me encanta porque la fe de Timoteo, Pablo dice que era una fe como, no fingida. Y Pablo le dice, esta fe primero estuvo en ¿dónde? En tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Me encanta porque la abuela Loida tuvo que educar a su hija Eunice en la fe. Igual manera su mamá, ¿verdad? Eunice tuvo que educar a Timoteo en la fe. Y yo quiero hablarle un poquito de esto, porque siempre nosotros hablamos de maldiciones generacionales. Siempre hablamos que lo que heredaste de tus padres, esa enfermedad que está en tu familia, esa maldición que está en tu casa, esos espíritus que están de generación en generación. Pero aquí estamos viendo que estaba en la abuela de Timoteo, en la mamá de Timoteo y estaba en el mismo Timoteo. ¿Sabe? Que nosotros como hombres y mujeres de Dios debemos de estar conscientes que nuestra fe en el Señor Jesús yo la puedo transmitir a mis hijos.
Voy a volver a repetir eso. Yo puedo transmitir mi fe a mis hijos. No solamente estar consciente de mis enfermedades, o estar consciente de las maldiciones, o estar consciente de lo malas cosas que hay en nuestra casa, sino que yo tengo que estar consciente de la fe que yo estoy viviendo para poder transmitir esa fe a mis generaciones. Aleluya. Poder darle esa fe a mis hijos, poder darle esa fe a mis nietos, poder darle esa fe a mis tataranietos. Yo tengo que ser una persona consciente de que como hombre de fe y mujer de fe, me toca transmitir las verdades de fe a la próxima generación. Amén. No solamente recibí al Señor Jesús y no le hablo a nadie en mi casa sobre la fe. Eso no es lo que Dios espera de ti. Estaba en Loida y estaba en Unice y estaba en Timoteo. Estaba en Abraham, estaba en Isaac y estaba en ¿quién? En Jacob. Dios es un Dios de familia. Dios no solo quiere salvarte a ti, quiere salvar a toda tu casa. Pero para que eso sea verdadero, tú tienes que transmitir la fe. Amén. ¿Me estás entendiendo aquí? Ahora, yo tengo aquí en mis notas alguna pregunta. ¿Qué le dio esa fe a Timoteo? Y tú me dirás, bueno, pues me imagino que su mamá, o me imagino que su abuela. Bueno, lo primero que voy a decir, que yo estoy usando la palabra transmitir la fe, no heredar. No el hecho de que yo sea cristiano, mis hijos son cristianos. Esto no se hereda. Loida no pudo dejar, Eunice no heredó de Loida esa fe. Ella tuvo que transmitírsela. Timoteo no heredó de Eunice esa fe. Ella tuvo que transmitírsela. Tuvo que enseñarle. Tuvo que decirle las verdades de Dios. A veces nosotros preferimos que nuestros hijos o nuestros familiares disfruten de cualquier cosa del mundo, pero no les hablamos de lo bueno que es Dios. Y yo estoy en un paréntesis, todavía no he entrado en el tema, estoy en un paréntesis. Pero nosotros debemos de ser responsables con nuestra familia y hablarle del Dios que nos salvó, del Dios que nos amó. Porque el hecho de que yo venga a la iglesia no quiere decir que ellos van a heredar fe. ¿De dónde entonces recibe esa fe Timoteo? Bueno, ahí mismo en segunda de Timoteo, en el capítulo 3, verso 14, dice algo interesante. Amén. Segunda de Timoteo 3:14. Sí. Mira lo que dice Pablo. Pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Desde cuándo Timoteo conoce las escrituras? Desde la niñez, las cuales te pueden hacer sabio para para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Desde cuándo Timoteo conoce las sagradas escrituras? ¿De dónde entonces Timoteo recibe esa fe no fingida? Desde la niñez. ¿De dónde viene esa fe? De las escrituras. ¿Cómo yo sé que yo tengo una fe que no es fingida? La fe que no es fingida es una fe que nace por las escrituras. No nace de la mente, no es intelectual, es una fe que nace por el oír a Dios. ¿Qué dice la palabra? Que la fe viene por ¿dónde? ¿Y por el oír qué?
Entonces Timoteo conoce la palabra de Dios ¿desde cuándo? ¿Y qué hizo eso? Produjo una fe no fingida. ¿Cómo yo puedo desarrollar una fe no fingida? Conociendo las Escrituras. La fe no fingida es aquella que nace por la palabra de Dios. Es aquella que viene por el conocimiento de la verdad. Estaba viendo a Héctor Fader siendo entrevistado por Lúgaro. ¿Cuál es el nombre de ella? Alessandra Lúgaro. Y están hablando en la conversación y Lúgaro le dice, yo soy atea, pero yo soy una mujer de fe. Por Dios, eso es fingido. No tiene sentido lo que me estás diciendo. Yo soy atea, pero soy una mujer de fe. Eso no tiene sentido. La verdadera fe no nace de tu conocimiento. La verdadera fe no nace de tu educación. La verdadera fe viene por el oír la palabra de Dios. Es producida por la palabra de Dios. Es producida por las Escrituras. La verdadera fe viene por el tiempo meditando la palabra de Dios. Toda persona que toma su tiempo para meditar la palabra de Dios, esa persona que está haciendo, está produciendo fe en su vida. Es así de fácil. Si la fe fuera por entendimiento o por razonamiento, todo el mundo tuviera fe. Pero la Escritura dice que no es de todos la fe. No es de todo la fe porque no todos reciben la palabra de Dios. ¿Me estás siguiendo aquí hoy? La fe no fingida es aquella que viene por la palabra de Dios. Nadie puede tener una fe sincera sin la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que produce fe. Punto y se acabó. Esto es importante. Porque la fe, escucha lo que yo voy a decir, la fe puede ser imitada. ¿Alguna vez te has puesto unos tenis imitación que parecen pero no son? Esas carteras Gucci parece, ¿verdad? Pero no es. Hay una canción de un salsero que dice algo así, ¿verdad? Parece, pero no. De Gilbertito Santa Rosa. Eso pasa con frecuencia. ¿Ah? ¿Ah? La fe puede ser imitada, puede ser fingida. Nosotros como cristianos es fácil imitar la fe. ¿Cómo tú estás? Bendecido. ¿Cómo tú estás? En victoria. Conocemos el dialecto, conocemos el lenguaje, pero a la hora de la verdad tenemos algo fingido. Solo es algo del intelecto. Ya yo sé cómo responder cuando me preguntan cómo estoy. Tengo que decir que estoy bendecido. Tengo que decir que estoy en victoria. Oh, ya yo sé que tengo que hacer cuando el predicador se agite. Tengo que aplaudir y gritar gloria a Dios. Eso puede ser fingido. Puede ser solo una burbuja de aire. Solo una emoción. Pero nada, no hay fe verdadera si no viene por la palabra de Dios. Nosotros tenemos que tener esto claro. O tengo una fe que viene por la palabra de Dios, o lo que tengo es algo que ha sido fingido. Algo que no es real. Algo que no es verdadero. Yo tengo aquí mis notas. Es fácil decir tengo fe o soy alguien de fe. Solo lo que tengo que hacer es mencionar el lugar donde me congrego. Hoy la fe es eso. ¿Tú eres un hombre de fe? Pues claro, yo soy católico. Claro, soy evangélico. Cacho, me congrego en la iglesia Fuente de Favor Divino en Forejil. Es fácil. ¿Dónde está la evidencia de tu fe?
No podrás manifestar una fe genuina, real, si la palabra de Dios no te la da. Si las verdades de Dios no te la da. Es que mi mamá me dijo y yo creo en eso. No, la palabra de Dios dice lo que tú crees. La palabra de Dios apoya lo que tú dices que es fe. Porque de lo contrario es falso. De lo contrario es mentira. Tú puedes fingir fe. El problema es que esa fe fingida no trae resultados. Tú ves a la gente frustrada. Y la gente, yo hablo con los creyentes en depresión y en momentos difíciles. Y le digo, hermano, hay que tener fe. Ay, Omar, eso ya yo lo probé. O eso ya yo lo hice. No. La fe trae resultados. No me digas que tú intentaste de vivir en fe y no funcionó. La fe siempre funciona. ¿Puedes repetir esto conmigo? La fe siempre funciona. No sé si lo puedes creer. Pero la fe funcionó para Abraham. La fe funcionó para Isaac. La fe funcionó para Jacob. La fe funcionó para Abel. La fe funcionó para Moisés. La fe funcionó para Noé. La fe funcionó para Sara. ¿Por qué no va a funcionar para ti? Dame una razón por qué la fe que ha venido funcionando desde siempre hoy no funcionaría para ti. Fe no fingida. Fe real en Dios. Fe genuina, fe verdadera. ¿Por qué tienes tanta confianza en Dios? Porque creo en lo que está escrito. Porque creo que su palabra es verdadera. La Biblia dice que nadie puede acercarse a Dios si no cree que le haya. ¿Por qué tú puedes creer que Dios existe? Porque su palabra lo dice. Lo experimento. Yo siempre le digo a la gente cuando predico sobre sanidad, y les pongo el ejemplo de dos testimonios. Tenemos un testimonio de alguien que estaba enfermo, se oró por él y no sanó. Tenemos el testimonio de alguien que estaba enfermo, se oró por él y se sanó. Dos testimonios. Y yo siempre les pregunto, ¿por cuál de los dos tú vives? ¿Por cuál de los dos ustedes vivirían? ¿Por el que sanó? ¿Quién dice otra cosa? ¿Todos vivirían por el que sanó? Respóndanme. ¿Sí? Pues yo les digo a la gente que eso es un error. ¿Pero por qué, pastor? Si él sanó. No. Tú no vives por el testimonio de alguien. Tú vives por lo que está escrito. ¿Por qué tú crees que Dios te quiere sano? ¿Porque viste que Dios sanó a Yomara o porque lo dice la Escritura? Entonces te encuentras con alguien que no sana, ¿qué vas a decir? Bueno, si Dios no sanó a Yomara, que es la pastora, ¿qué me va a sanar a mí que solo soy un miembro? Hello. La fe verdadera viene de lo que está escrito en la palabra de Dios. Ella dice que por sus llagas tú eres sano. Y cuando la fe viene por la palabra de Dios, a ti vienen y te dicen, Yomara no sanó. Y tú dices, lo siento, pero para mí va a funcionar porque escrito está. Me da pena por Yomara, pero escrito está. Yo me estoy dando a comprender. ¿Estás recibiendo algo hoy? Así que la imitación no dura lo mismo que el original. Tengo ahí en mis notas que recientemente se nos dañó la lavadora. Yo llamo al técnico.
Bueno, estaba tan desesperado por arreglar la lavadora que llamé a 2 técnicos. Y los 2 técnicos quedaron de venir lunes. Yo dije, ¿qué van a venir? Los llamé viernes en la noche y dijeron, vamos lunes. No, los llamé sábado y ellos iban lunes. Así que yo abrí los ojos como a las 8 de la mañana y a las 9 tenía el primer técnico tocando bocina frente a casa. Y yo, mira, vino. Cuando ese primer técnico tiene la lavadora desmontada, yo estoy escuchando tu, y la llamada. Y yo, hello, mira, es el otro técnico. Y yo, mira, hermano, disculpa, ya no te necesito. Y ese técnico me decía, mira, las suspensiones de la lavadora están dañadas. Y tiene tal pieza mala y tiene tal pieza mala. Yo te recomiendo que no invierta más en ella. Y el técnico me decía, mire, eso de las suspensiones, yo compré un montón de suspensiones baratas por Amazon. Las pusieron bien baratas en Amazon. Y yo me jalté comprando suspensiones. ¿Y sabes qué pasó? Que de la noche a la mañana las lavadoras pegaron a dañarse. ¿Y sabes de qué se dañaban? De las suspensiones. Me jalté poniendo suspensiones a precio más barato y las vendí todas. Pero pues, no eran originales, eran reemplazos. Y por eso estaban tan baratas. Pero las vendí. Y dice, ¿sabe qué me pasó? Y yo, ¿qué fue? Que a la semana comenzaron a llamarme a la gente que yo les puse las suspensiones. Que las suspensiones se habían vuelto a dañar. Y las lavadoras estaban teniendo el mismo problema. Y tuve que arreglarle las suspensiones. Y eso es garantía. Yo perdí todo el dinero que invertí. Me dice, hubiese comprado lo original y comprarla al precio que estuviera y venderla al cliente al precio que tenía que venderla, no hubiese gastado tanto dinero. Eso pasa con lo fingido. Parece que trae resultados, pero a la larga te va a traer pérdida. Tú piensas que está bien fingir una fe porque el pastor no se da de cuenta, los hermanos en la iglesia no se dan de cuenta, pero el diablo te está viendo. Dios te está viendo y eso a la larga te va a traer pérdidas. Te va a traer pérdidas. Escuché el testimonio de un abuelo que tiene una piscina. Yo te mandé la predicación, ¿verdad? Él tiene una piscina y él quiere que todos sus nietos naden en la piscina. Así que él les paga clases de nataciones a sus nietos. Y un día iban a tener un día de piscina y se acerca el esposo de la hija de él y le dice, ya tu nieto sabe nadar en la primera clase. Y el abuelo dice, es imposible, solo ha tomado una sola clase. No, yo lo vi, él ya es un nadador, ya él sabe nadar. Y el abuelo, y este le está diciendo, chico, pero es que es imposible, si solo ha tomado una sola clase, ¿cómo que ya sabe nadar? No, yo estoy diciendo que yo lo vi, él sabe nadar. Así que el abuelo agarró al muchacho y ¡fum! Lo tiró a la piscina. Y el muchacho, y el papá del hijo miró mal al abuelo y el abuelo dijo, no me mire mal, sácalo. Y el abuelo que es predicador le está diciendo, o tú tienes fe o tienes fe, o no tienes. Tú sabes nadar o no sabes nadar. Tú tienes fe o no la tienes. Se acabó. Tú no debes de fingir algo que tú no tienes. Porque a la hora de la práctica lo fingido no funciona. A la hora que Satanás ponga un cáncer, lo fingido no funciona. A la hora que Satanás ponga un problema económico, lo fingido no funciona. A la hora que el diablo quiere traer depresión, lo fingido no funciona. Tú necesitas saber cómo funciona la fe y tener una fe genuina, tener una fe real, porque lo fingido no funciona. En Puerto Rico hay un anuncio que dice, lo barato sale caro. No se arriesgue, use cloro, no se arriesgue, tenga una fe fingida, no tenga una fe fingida. Porque no tendrá resultado. No tendrá resultado. Tú estás esperando recibir cosas de Dios y la fe fingida no recibe de Dios. La fe fingida cree hoy y mañana no. Está en victoria hoy y 5 minutos después está en depresión. Soy sano durante el culto
y fuera del culto sientes todos los dolores. Cuando estaba en la iglesia de Pastor Luis, oré por una muchacha que tenía problemas con los discos. Oramos, esa mujer pegó a temblar como si tuviese un cable 220 puesto encima. Cuando terminé, yo comencé a preguntar cómo te sientes. Ella me dice, yo me siento, sentí como que algo ¡fua! Eso fue esto que hizo, sentí como que algo. Al otro día fue la muchacha que hizo las camisas de ungido. Ella me dice, mira Omar, yo no puedo sentarme a hacer camisa más de 1 hora por el dolor. Y yo estuve más de 6 horas haciendo camisas sin tener dolor, sin nada. Y a mí ya se me fue el dolor, mis discos funcionan bien. La fe fingida no produce sanidad. La fe fingida no produce absolutamente nada. Tú quieres recibir de Dios, asegúrate de tener una verdadera fe. ¿Cómo viene esa fe? Vienen por mano de la palabra de Dios. De creer lo que Dios ha dicho en su palabra. Por eso todo creyente que descuida la palabra de Dios no puede vivir por fe. Porque es que no hay otra forma de tener fe si no es por medio de la palabra de Dios. La Biblia no dice ora para que Dios te dé fe. La Biblia dice la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. No dice que es por el ayuno, no dice que es por la oración, no dice que es por las pruebas, no dice que es por los momentos difíciles. Dice que viene por oír la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios, mira, yo te voy a decir esto. Vivir por fe debe de ser lo más importante para el cristiano. Omar, yo pensé que lo más importante era orar. No ores si no tienes fe. Si tú no tienes fe, ¿qué estás orando? A ver si Dios responde. No, vivir por fe, aprender a vivir por fe, debe de ser lo más importante para el cristiano. Así que la materia prima que produce fe debe de tener mucho valor para nosotros. Y esa es la palabra de Dios. Y yo no estoy diciendo que tienes que leerte toda la Biblia de cantazo, pero sí tomar un verso bíblico y masticar ese verso bíblico. Y estás en el trabajo, meditando en el verso bíblico. Y estás cocinando, meditando en el verso bíblico. Lo más importante para un cristiano no es cantar. De hecho, cuando tú tienes fe y aprendes a vivir por fe, sabes qué cantar. Cuando tú tienes fe y aprendes a vivir por fe, sabes cómo orar. Sabes cómo recibir de Dios. Sabes cómo agradar a Dios. Sin fe es imposible. Entonces, si la fe es lo que me lleva a agradar a Dios, ¿usted no cree que es lo más importante para ti y para mí? O al menos que agradar a Dios no es importante para ti. ¿Me estás siguiendo? Ve conmigo al libro de Marcos, capítulo 5. Verso 24. Esta es la historia de la mujer del flujo de sangre. Cuando llegue me grita amén. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Leemos, dicen. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. ¿Qué hacía la multitud? Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía un flujo de sangre. ¿Hace cuánto tiempo ella tenía esa condición? Y había sufrido muchos médicos y gastado todo lo que tenía.
y nada le había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, ¿qué hizo ella? ¿Oyó hablar de quién? Oyó hablar de Jesús. Vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangrado se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. La mujer del flujo de sangre fue movida en fe cuando escuchó hablar de Jesús. Fue lo que escuchó de Jesús que hizo que fe naciera en ella. ¿Estás siguiendo esto? Fue cuando alguien le dijo, tú estás padeciendo de ese flujo de sangre, pero hay un hombre que sana a los enfermos. Y que a todo el que le impone la mano lo sana. Y que todo el que lo toca queda sano. Y ese hombre está aquí en Jericó. Este hombre está pasando por tu ciudad. Alguien le habló de la obra de Jesús. ¿Y sabes qué ocurrió? Fe nació en ella. Aleluya. Esto es poderoso. Yo tengo varios puntos que quiero tocar. Número 1. Esta mujer estaba siendo azotada por Satanás. La tenía al punto de la muerte. Y la fe le regresó la vida. Hello. Satanás tenía a esta mujer al borde de la muerte. Y la fe le regresó la vida. 12 años con un flujo de sangre. Y la fe le regresó la vida. Le regresó la salud. Volvió a darle fuerza. Volvió a darle poder. Aleluya. ¿Qué importa tu estado actual hoy? Si la fe tiene lugar en tu vida, ella va a producir cambios en ti. A veces vemos más grande la situación que el poder de la fe. Para el que tiene fe, todas las cosas le son posibles. Eso quiere decir que para el incrédulo todo le es imposible. Porque lo que hace posible todas las cosas es la fe. Lo que hace imposible todas las cosas es la incredulidad. Lo que es imposible para ti es aquello que tú no estás creyendo. Pastor, no te pongan esa. Sí. Si no lo estás creyendo, es un imposible para ti. Si no estás creyendo que Dios te va a usar, nunca va a suceder. Estoy esperando que Dios me toque para darle una palabra. Si tú no tienes fe, no te va a tocar nadie. Y yo estoy esperando que Dios me toque para levantar las manos. Si tú no eres un hombre de fe, nada va a pasar. Yo no tengo que sentir a Dios para levantar las manos. Yo las levanto y las adoro porque yo sé que Él es Dios. Fe. Él es real y es Dios. No necesito sentir una parada de pelo para gritar gloria y santo. Yo sé que Él existe y que está vivo y que es merecedor de mi adoración. Pero los cristianos están esperando sentir. La verdadera fe toma tu lugar oscuro y lo convierte en un jardín del Edén. Aquí está esta mujer enferma. Lo segundo que el Espíritu me mostró. Esta mujer tuvo 12 años enferma. Yendo a los médicos. 12 años visitando al Doctor Center. Y en vez de sanar, empeoraba. Ay, que bendito sea Dios. Tú ves a los cristianos hoy diciendo, tienes que ir al médico. Tienes que ser responsable con esa condición. Tú quieres ser responsable con tu cuerpo. ¿Crees?
12 años haciendo lo que dice la gente. Tienes que ir a ver qué es lo que dice el médico. A que te hagan un CT scan. Porque es que puedes tener un tumor ahí. Ya tú quedas, tú tienes 40. Ya hay que chequearte la próstata porque ya eso te va a dar un cáncer. 12 años. Y la fe hizo, la fe hizo en segundo lo que la medicina no logró en 12 años. Hello. Cuando tu cuerpo llega a un estado que ni la quimioterapia funciona. Ay, me voy a morir. No, soy sano por medio de la fe. Soy sano por la obra de Jesús. Cuando las finanzas llegan a un lugar donde tú dices, ¿cómo yo salgo de aquí? No, Él es Jehová Jireh. Él es mi proveedor. Él es mi sustento. Si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Fe no fingida. Número 3. La fe genuina acelera las cosas. 12 años. Y en segundo fue sana. La gente está esperando que te mueras y va a tener que decirte cómo es que sanaste tan rápido. La gente está esperando que el banco te quite la casa y cómo fue que la saldaste. La fe genuina acelera las cosas a tu favor. ¿Cómo fue que no te volviste loca? Por fe. ¿Y cómo es que tú tienes los hijos cuando el médico dijo no? Por fe. Porque Dios dijo sí y yo le creí a Dios. ¿Y cómo es que a tus hijos no los mató la droga? Porque Dios me dio una palabra de mis hijos y yo la creí. ¿Y cómo es que no te divorciaste? Porque Dios me dio una palabra para mi matrimonio y yo la recibí. Tú necesitas recibir esto. La fe genuina acelerará las cosas para ti, aleluya. Cambiará el panorama para ti. La fe no le tiene miedo a la dificultad. Al contrario, aclara las cosas. La fe nunca es oscura. Al contrario, la fe es una luz. Ella alumbra. Ella guía. Cuando no es fingida. Cuando es fingida viene la depresión, la ansiedad, el estrés, la falta de sueño. La verdadera fe dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Y a roncar se ha dicho. Y ahí está Yomara, levántate. Mi amor, que está roncando muy alto. Y porque tengo fe. Está roncando bien alto, volteate para la pared. Ya ni me da break, ya yo me duermo así, digo, mi amor, vente, échate para acá, quiero abrazarte. No, volteate. Yo, pero ¿por qué? Pues vas a pegar a roncar. Si ronca te voy a despertar. La fe fingida te da sueño, te hace descansar. Esa gente que se está comiendo las uñas. Necesitamos fe. Necesitamos fe en Dios. Fe en su obra. La Biblia dice que Él da el descanso a su amado. Yo descanso y duermo porque Dios me ama. Necesitamos fe real. Fe verdadera que cambie las cosas. La Biblia dice que fe es la victoria.
Negarme a vivir por fe es negarme a recibir la victoria. Fe es la victoria. Fe es tu victoria. Repite eso conmigo. Fe es mi victoria. Satanás lo sabe, por eso quiere robar tu fe. Por eso te quiere robar la palabra de Dios. Yo estoy hablando en la emisora los martes de los terrenos. Yo sé que ya yo lo prediqué aquí. Y que usted se acuerda perfectamente como para ir a escucharme. Pero vaya y escúchame. Ya el martes pasado hablé del primer terreno. Este martes voy a hablar del segundo terreno. Conéctese. Martes a las 8:30. Ahí está su pastor hablando la palabra de Dios todos los martes. Escucha a su pastor. Estamos hablando de esos terrenos. Y el primer terreno, el enemigo quiere robarte la palabra del reino. Aquel que no entiende la palabra, el diablo se la quiere robar. Fe es nuestra victoria. Fe fue lo que le dio la victoria a Abraham. Fue lo que le dio a los hijos a Abraham. Fue la fe. Mira, a mí me encanta porque cuando Dios le dice a Sara, en un año yo voy a venir. Y en ese año tú vas a haber dado a luz. ¿Y sabes qué hizo Sara? Y Dios le dice, porque se ha reído Sara. Y cuando Sara se enteró que Dios escuchó, mira, Dios está tan terrible, hermano. Dios todo lo ve, todo, y esto yo lo he podido, Dios me ha hablado a mí de cosas que yo solo he pensado. Yo lo pensé y de momento sale alguien diciéndome, Pastor Luis me estaba contando que su mamá, el día que lo ungieron como obispo, lo estaba mirando. Y cuando estaban ungiendo a Pastor Luis como obispo, la mamá dice en el cerebro, Dios, me falta uno. Ellos son 3, 2 son cristianos y uno pues le gusta la música y es salsero y canta y qué sé yo. Y Pastor Luis me está contando que la mamá está diciendo en su mente, Dios, me falta uno. Y cuando terminó de decir, me falta uno, sale Aliel. Le acabas de decir a Dios que te falta uno. Y así te dice Dios. Mire, hermano, cuando a mí me invitaron a hacerme cargo de la iglesia de Mentores de Conquista, esa semana que los pastores estaban de luna de miel, yo tenía temor. Y yo estoy en mi cuarto, no estoy arrodillado ni nada, pero estoy hablando con Dios. Y le estoy diciendo a Dios, ¿qué pensará la gente de allí? Porque allí hay gente que predica, eso lo sabemos, ellos han venido a predicar aquí. Allí hay gente que predica y Pastor Luis me deja a mí. Esa gente, deben de sentirse mal, Dios mío, yo no quiero tener problemas con nadie. Y ahí digo, voy a bañarme. Y di 3 pasos. Y el celular hizo ¡prum! Y la llamada de un mensaje de texto de Angélica. ¿Te podemos llamar? Claro. Y cuando ella me llama en cámara, ella estaba en casa de Aliel. Y ella me dice, estamos aquí en el altar familiar. Y Dios se metió bien fuerte. Ya estaba hablando y Dios mandó a que te llamaran. Te voy a poner a Aliel. Y Aliel ni me dijo, ¿cómo estás? Pastor Luis Omar, así te dice Dios. Que no te importe la gente que predique allí. ¿Y por qué te pusieron a ti? Dios te llamó a ti. Y eso es mi siervo. Yo le hablé a mi siervo. Eres tú. Eres tú. Hermano, no pasaron ni 5 minutos de que lloré. Y yo no estaba ni orando. Yo estaba cogiendo el boxer y las cosas para irme a bañar. Y en eso pues hablé con él. Le dije, ¿qué pensará esta gente, Señor? Si hay gente que predica. Y Dios me oyó. Dios me oyó. Dios es terrible, tienes que aprender a creer en ese Dios. Tenemos un Dios sobrenatural, hermano, que no tiene límites. Y a veces vivimos como si Dios tuviera todos los límites del mundo. Nuestro Dios no tiene límites, lo único que Él está esperando es que tú tengas fe, que tú le creas a Él. Que tú te muevas creyéndole a Dios para Él poder manifestar lo que quiere darte. Aprende a vivir por fe. El justo por la fe vivirá.
Esa lectura sale 4 veces en la palabra de Dios. El justo por la fe vivirá. Sale en Romanos, sale en Gálatas, sale en Habacuc y sale en Hebreo. El justo por la fe vivirá. Recibe esa verdad. Amén. Vamos al libro de Hechos. ¿Cuánto tiempo me queda? Me queda todo el tiempo el mundo. 2 horas más, no se preocupen. Amén, muy bien. Hechos 14, verso 8. Cuando llegue me dice amén. Amén. Hechos 14, en el verso 8 dice, y cierto hombre de Listra, que estaba siendo imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado, este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos, viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y saltó y anduvo. El autor del libro de Hebreos es Lucas. Que a mí me parece que Lucas quería resaltar bien el problema de este hombre. Lucas resalta 3 cosas del problema de este hombre. Estaba imposibilitado de los pies. Cojo de nacimiento, que jamás había andado. 3 cosas resalta Lucas de este hombre. Y me gusta porque él pudo haber dicho imposibilitado de los pies, se acabó. O sencillamente con decir cojo de nacimiento, tú sabes que jamás había andado. El cojo de nacimiento. Pero Lucas resalta las cosas. Y Lucas resalta que éste estaba escuchando hablar a Pablo la palabra de Dios. Y cuando Pablo hablaba la palabra de Dios, Pablo vio que él tenía fe para ser sanado. El mismo patrón escucha la palabra y viene fe a la vida de él. Es el mismo patrón. Es el mismo patrón con tu vida. No hay otro método. ¿Me estás atendiendo aquí? No hay atajo para tener fe. Hay que meterle mano a la palabra de Dios. Punto y se acabó. Pablo estaba predicando, ¿sí o no? Él estaba oyendo, ¿sí o no? Pues entonces vino fe. Y Pablo vio que él tenía fe para ser sanado. La fe se ve. La fe que es real, se nota. Eso se ve. La Biblia dice que cuando los 4 amigos llevaban el paralítico y arrancaron el techo, dice la palabra, y Jesús viendo la fe de ellos. Di conmigo, la fe se ve. Si tú tienes fe, la gente lo va a ver. Aquel que tiene fe no lo puede esconder. Ella se va a manifestar. Si tú tienes fe, ella se va a manifestar. Tu manera de actuar, tu manera de hablar, tu manera de pensar, todo va a decir que tú eres un hombre o una mujer de fe. Todo lo va a hacer. Pablo no pasó trabajo para sanar a este hombre. Sencillamente gritó a gran voz, dice la palabra de Dios. Levántate derecho sobre tus pies. ¿Y qué hizo el hombre? Saltó y anduvo. Pero ve la imposibilidad. Imposibilitado de los pies. Cojo de nacimiento que jamás había andado. El poder de la fe no le importa tu imposibilidad. ¿Cuál es tu imposibilidad hoy? Cuando la fe viene,
la imposibilidad es cambiada a realidad. Cuando la fe nace de verdad, lo que es imposible se hace posible. Yo quiero que tú te mires y analices cuál es tu imposible. ¿Cuál es tu imposibilidad? Y métele fe al asunto. No hay montaña tan grande que la fe no pueda arrojar al mar. No hay imposibilidad tan grande que haga retroceder la fe. No lo hay. Pero tienes que cooperar con la fe. Tienes que recibirla. Tienes que cooperar con ella. Tienes que hablar la fe. Tienes que decirle a ese monte que se mueva. Uno de los problemas de los creyentes es que somos buenos para maldecir nuestro cuerpo, pero no para hablar vida sobre nuestro cuerpo. ¿Tú sabes cuánta gente yo conozco que ha llegado a los 50 años y me han dicho, ya yo tengo 50, a mí me quedan más o menos 30? Y yo me quedo como que, ¿en serio ustedes están pensando así? ¿Cuánto tiene papi? ¿80 y qué? Bueno, él va a cumplir 81, pero Él dice que tiene 50, pero va a cumplir 81. El Señor, él tiene fe. El Señor, por eso yo me quitaba la edad. Eso fue heredado. El Señor que nos llevó la nueva lavadora. Yo no te conté eso, el Señor llegó. Yo no sé dónde tú vives, yo en Macumba, pedale, yo te sigo. Y llegamos. Y cuando se bajó de su carro, papi está parado en el portón averiguando. Y el tipo se baja y dice, adiós, Luis Rojas, mi amigo. Y papi no se acuerda de nadie. Ese es mi amigo, mano, tu papá es mi amigo, ¿qué es esto? Y el tipo bien emocionado. Y papi, los indios. Y yo, pues, también sé de dónde me viene eso a mí. Yo, papi, dice que te conoce. Me dice, ya, yo no conozco a nadie ya. Pero tiene 50. Ya la gente, a los 50 me quedan 30. A los 40 me queda la mitad de vida. Métele fe a tu vida, métele fe al asunto. ¿Tú sabes que Dios nos prometió de vida 120 años? Con fuerza, con salud. Métele fe al asunto. Comienza a creerle a Dios por lo que la palabra de Dios dice. La fe va a cambiar tu realidad. Ella te va a dar una nueva realidad. Pastor, ¿cómo yo recibo esa fe? Mantente en la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, verso 10 dice que esta palabra es la palabra de fe. Es la palabra de fe que predicamos. Así que esta palabra es una palabra de fe. Tú quieres tener esta fe, mantente en la palabra de Dios, no te desvíes de ella. Medita de día y de noche, para que seas como un árbol plantado a la orilla del río, que su follaje es siempre verde y da fruto a su tiempo. No te apartes de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás de él de día y de noche para hacer todo lo que hay ahí escrito y harás prosperar tus caminos. Es la palabra de Dios la que hace prosperar tu camino. Es la palabra de Dios la que te hace fructífero. Es la palabra de Dios la que trae fe. Es la palabra de Dios la que desata salud. Es la palabra de Dios la que desata bien, gozo, paz, alegría. Es la palabra de Dios. Cuando tú la tomas, la palabra de Dios comienza a accionar en tu vida. Todo lo que Dios hace, lo hace por medio de su palabra. Creó el mundo hablando, sanaba a los enfermos hablando, Jesús echaba fuera a los demonios hablando y sigue funcionando igual. Es su palabra la que produce los planes de Dios. Tenemos que recibirla. Y se acabó. No sé si has recibido algo hoy. Yo terminé de predicar.